Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo webinar por parte de March y por mi parte, el ingeniero Mauricio Ceballos. Vamos a tratar este tema de orden y limpieza. Bueno, normalmente lo que solemos hacer es permitir que tengan un panel de preguntas y respuestas o en su defecto en el chat vayan colocando pues algunas dudas, algo que pueda ir quedando suelto a lo largo de la capacitación para resolverlo al final. Entonces usen este panel. En su defecto podemos usar el chat para resolver algunas dudas que puedan quedar en el camino. Muy bien, entonces, este tema de orden y limpieza, pues requiere básicamente una reflexión inicial. A veces creemos que al hablar de orden y limpieza, hablamos de pues, que limpiar los vidrios, las mesas de los escritorios, limpiar el piso, ¿no? Y que eso implica más un tema pues de una buena apariencia, de un ambiente agradable de trabajo. Y aunque sí efectivamente implica en uno de esos puntos esta importancia, pues en realidad abarca mayor cantidad de campos, en realidad tiene mayor cantidad de objetivos y objetivos más importantes el orden y la limpieza. Vamos a hablar un poco inclusive de una política y de una ideología que nace pues en Japón, de las conocidas 5 S. Vamos a tocar un poco ese tema, cómo es que podríamos aplicarlas no solamente en el trabajo, sino también en nuestros hogares, en el día a día. Van a ver que una vez aplicado esto y una vez vuelto a hábito, pues el orden y limpieza va a generar una serie de beneficios de los cuales vamos a mencionar los principales. Entonces, primero que nada, la ausencia del orden y limpieza es digamos, un origen muy claro, muy sencillo de determinar y muy común en muchos de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Ojo con esto que estoy mencionando. Entonces, un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias, cuando lo necesario está en su sitio y a la mano y lo innecesario pues deja de estar allí. Y la limpieza básicamente implica no solamente retirar el polvo de una superficie, sino garantizar inclusive la salud de la persona en el corto, mediano y largo plazo. Vamos a ver por qué. Una buena frase, seguramente lo han escuchado anteriormente, es un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. El orden y limpieza no solo implica tener los objetos donde deberían estar, sino usar realmente cada objeto y cada situación, cada conocimiento y cada procedimiento según lo que debería ser. Entonces, el orden y limpieza no solo implica algo físico, sino un comportamiento, una forma de desempeñarse en diferentes ámbitos. Orden y limpieza, por lo tanto, es sinónimo de seguridad. Un área que se encuentra ordenada y limpia normalmente carece ya de actos y condiciones inseguras, porque el orden y limpieza en sí mismos, cuando se cumplen a cabalidad, pues sacan del camino y del panorama toda condición o acto inseguro que son los causantes de los accidentes que hemos podido ver a lo largo de nuestra vida. La seguridad, pues, es una responsabilidad personal. Acá dice una frase que la capacidad del hombre, la seguridad, esta responsabilidad personal, pues es la capacidad del hombre para dirigir sus acciones y controlar y ordenar el ambiente donde se desenvuelve. No podemos culpar al ambiente de algo que es responsabilidad de nosotros. Nosotros somos, pues, aquellos que determinamos si hay orden, si hay limpieza, o si simplemente esto pasa por alto y hacemos lo que mejor nos parece bajo determinadas circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay unas fotos de algunos lugares de trabajo y alguien podría preguntarse, pues, ¿me gustaría trabajar en un lugar así? Empezando por que hay objetos discordantes con el área y hay también exceso de objetos, hay una serie de, de situación de desorden allí. Aquí también hablamos de orden y limpieza. Y aunque acá aparentemente no vemos una situación que podría eventualmente ocasionar un accidente, que sí las hay, por ejemplo, en el margen derecho vemos que se encuentran muchos objetos que se pueden quebrar, que pueden ser punzocortantes apilados de una manera inadecuada y dejados allí que podrían acumular una serie de patógenos también. Hablamos de contagio, de otro tipo de enfermedades, por ejemplo. Y en el margen izquierdo,
Pues hablamos de objetos dispersos que incluso no corresponden al área, se dejaron allí bajo esa clásica excusa, un momento, luego lo retiro. Pero es un ratito nomás, no pasa nada. Lo mismo ocurre aquí. En cualquier caso, si bien en este primer escenario podríamos hablar de un tropiezo, de una zona de trabajo pues un tanto incómoda, ya vamos a ver también el efecto de esto, pues también podría originar algún accidente, algún desperfecto en algún artefacto, algún recalentamiento, un cortocircuito, un eventual incendio, en general en una situación de sismo, por ejemplo, lo que vemos en pantalla, pues sería fatal, ¿no? Entonces, el orden y limpieza comienza por tener pasillos despejados, por ejemplo, pasillos de evacuación, tener puertas despejadas y que permitan su apertura completa. A veces en un afán de decorar algún ambiente, ya sea nuestro hogar, nuestra oficina, lugar de trabajo en general. Ponemos algún mueble por ahí, algún objeto decorativo, algo que, bueno, por las características del espacio y en general de las dimensiones de la habitación o de la oficina, pues terminan interrumpiendo el libre tránsito o la facilidad de libre tránsito en algunos accesos. Entonces, por nada del mundo, obstruir total o parcialmente o obstaculizar pasillos de salida, pasillos de emergencia, pasillos en nuestras casas que nos puedan servir de rutas de escape, ni colocar objetos en ellas, ni siquiera de manera transitoria. Normalmente lo que ocurre en los accidentes es que no es algo que producido por una condición normalmente permanente, sino por una condición temporal. Alguien dejó esto allí, alguien se tropezó y se cayó. Así ocurren los accidentes, no necesariamente con un estante fijo, sino con una caja, una maquinaria que se dejó, algún electrodoméstico, pues momentáneamente ahí, y justo en ese momento ocurre el accidente. Frank Beard, creador del modelo de causalidad de accidentes, un gran estadista, por cierto, pues tenía esta frase, decía que el orden es el primer paso para hacer algo correctamente. Algo correctamente. Si usted no puede manejar orden en la empresa, dice, no la podrá administrar. Así de tajante es. Era un gran estadista, demostraba todo con los números y casi nunca, por decir nunca, se equivocaba en ese sentido. Por algo él tenía el orden como un pilar fundamental en la seguridad. Eh, Condiciones inseguras que implican o atañan al tema del orden y la limpieza. Pisos sucios, resbalosos. El resbalamiento en un piso puede darse por humedad que no ha sido correctamente pues, eliminada, por aceites o grasa propio de algún proceso determinado, propio del mismo tránsito, la contaminación ambiental. Hay pisos que son susceptibles a convertirse en verdaderas trampas resbalosas bajo determinadas condiciones, y esto solamente se controla bajo condiciones de aseo específicas, ¿no? El mal olor que genera incomodidades. De hecho, un mal olor implica que estamos inhalando algo que el cuerpo identifica como inadecuado. Entonces, un mal olor ya podría avisorarnos de una posible inhalación de un agente que no debería estar allí. La limpieza asegura pues, que esto no se dé. El polvo, por ejemplo, el material particulado. El hecho de que hay una superficie con polvo no implica solo que se vea mal, implica probablemente que el personal que labora allí empiece a desarrollar inclusive algunas patologías, ya sea por algunas bacterias o virus presentes en el mismo, en los ácaros, por ejemplo, pero así también como algún hongo o quizá el mismo polvo en sí mismo pues produce una alergia y tarde o temprano esto se convierte en una enfermedad que procede del propio centro de trabajo por ausencia de limpieza. Y la ausencia de limpieza también implica orden. No es fácil limpiar un escritorio desordenado. No es fácil limpiar una zona que está llena de objetos que costaría mucho moverlos para limpiar. Entonces, siempre estos conceptos van yendo de la mano. A veces, por la costumbre, bajo ciertas circunstancias de ausencia de limpieza, más que todo de orden, uno va empezando a perder el instinto de seguridad. Uno empieza a acostumbrarse a una determinada situación, está en una zona de confort, bueno, las cosas han sido así 5, 10 años, 10 meses, y bueno, ya me acostumbré, no pasa nada. Y sí, efectivamente, el riesgo sigue estando allí, aunque nuestra percepción de repente haya cambiado. Entonces, la idea es eliminar las situaciones de riesgo, no acostumbrarnos, si cabe el término, pues a ellas, ¿no? Entonces, vamos a ir
tomando algunas conclusiones iniciales antes de continuar con esta capacitación. Un buen estado de orden y limpieza, primero elimina numerosos riesgos de caídas, de cortes, de golpes, de enfermedades, de estrés. Por lo tanto, va a mejorar ¿qué? Va a mejorar la productividad, va a generar una mayor creatividad, un mejor confort en la zona de trabajo y va a eliminar pues estos riesgos innecesarios. Eh, la relación entre la falta de orden y limpieza con algunas enfermedades es más estrecha de lo que la mayoría de la gente cree, lo que les mencionaba. Una serie de papeles acumulados mucho tiempo con polvo, sobre todo en zonas húmedas, implica la proliferación de hongos y los hongos generan diferentes estragos en el organismo y sobre todo si se instalan en el sistema respiratorio. De igual manera, en zonas secas, el exceso de polvo se convierte en un nido de ácaros, un lugar, digamos, donde pueden proliferar agentes como ácaros, por ejemplo, o algunas bacterias que si se terminan instalando dentro del organismo, pueden ocasionar bastantes estragos, ¿no? Alergias continuas, entre otros. Entonces, la relación orden y limpieza, pues sí está demostrando ser bastante importante, más que solo que las cosas se vean bien. Por lo tanto, adicionalmente a las enfermedades, adicionalmente a los accidentes, una caída, como les decía, un corte, un golpe, un cortocircuito, un recalentamiento, producto del desorden, producto de tapar zonas de ventilación de algún aparato electrónico que necesita ser enfriado, pues también tenemos la posibilidad de sufrir estrés. Un exceso de presión, producto de no encontrar el documento, no encontrar el lapicero, porque está en medio de un mar de papeles. No encontrar la herramienta, el utensilio, el documento, el objeto que necesitamos a tiempo genera situaciones de presión al corazón, al sistema nervioso, estrés. Así que el orden y limpieza termina siendo un pilar bastante fundamental en ese sentido para evitarnos no solamente todo lo mencionado anteriormente, sino inclusive situaciones de estrés. Entonces, vamos a ver, acabamos de ver ahorita cuáles son las consecuencias, los riesgos. Y alguien me dirá, bueno, estás criticando todo nuestro entorno, pero ¿qué hacemos al respecto? Pues tenemos que tomar ciertas salvedades. Primero que nada, debemos retirar todo obstáculo que dificulte el paso, todo objeto que esté de más ahí, todo objeto que no necesariamente utilizamos a diario o ni siquiera lo utilizamos. O puede ser que tengamos en nuestro escritorio, en nuestra oficina, en nuestra área de trabajo en general, independientemente de donde sea, en nuestro hogar. Es una serie de, como se conocen coloquialmente como cachivaches, ¿no? Tenemos objetos pues que están acumulando literalmente polvo ahí y no los usamos. Objetos que están 6 meses y nadie los ha tocado. Algo indica allí que ese objeto simplemente no es necesario. Entonces vamos a ver algunas técnicas también al respecto. Objetos en exceso, exceso de, digamos, situaciones como cajas, documentos innecesarios generan también distracción, generan baja productividad, la baja productividad genera carga laboral, la carga laboral genera estrés y el estrés genera enfermedades. Es una cadena que podemos cortar desde el comienzo. Evitemos prisas, dadas las demoras ocasionadas por la falta de orden y la falta de limpieza. Hay situaciones que dentro del orden y limpieza podemos tocar temáticas específicas, como por ejemplo el uso de las escaleras. Tarde o temprano en algún ambiente de trabajo, por más administrativo que sea, podríamos intentar subirnos a una silla de rueditas, podríamos intentar subirnos a una escalera de manera inadecuada. Entonces, recordemos que 1 de cada 10 accidentes ocurridos, el 10% de los accidentes ocurren en escaleras. Recordemos sencillamente, en el caso del uso de las mismas, que puede llegar a ser común bajo algunas circunstancias. Primero que nada, que sean escaleras en A o escaleras de tijera. Segundo, que estén en buen estado, naturalmente. Tercero, no utilizar el último peldaño. Esas escaleras no están diseñadas para elevar tanto el centro de gravedad de apoyo y por eso normalmente ese último peldaño, por ejemplo, es de otro material, de otro color. Situaciones en las cuales el accidente es producido por uno mismo, no adrede, pero es bastante fácil de que ocurran. Las famosas volcaduras de las sillas que usan rueditas, pues, ¿no?
Y es que estar jugando con la silla hacia atrás o estar desplazándonos, entiendo, por un momento de distensión seguramente, genera caídas y suelen ser a veces graves. Entonces, si queremos una distensión cada hora, tenemos una pausa activa y la realizamos 5 o 10 minutos, estiramientos, despejarse, respirar un poco de aire puro o fresco, o el aire que tengan, o el ambiente que esté a la mano, que simplemente rompa con la continuidad de un ciclo laboral y oxigene nuestra mente y estire nuestro cuerpo para distendernos. No utilicemos como distensión jugar con este tipo de mobiliarios. 2.000 accidentes con descanso médico, pérdida de días, son debidos al tema eléctrico. En un trabajo administrativo, pues no estamos expuestos a grandes maquinarias de grandes potencias, amperajes eléctricas. Sí es cierto, pero estamos rodeados de equipos electrónicos que conectamos a veces de una manera, por decirlo menos, irresponsable en algunas extensiones y encima de ello, extensiones no adecuadas para ese tipo de cargas. Entonces, también pues tengamos cuidado al momento de conectar nuestros aparatos eléctricos o electrónicos, sobre todo aparatos que consumen bastante potencia, como un hervidor, un microondas, pues una cafetera, objetos que podemos encontrar también en una oficina o en el hogar. Las computadoras de por sí ya generan una bastante carga eléctrica y si a eso le sumamos pues ese tipo de equipos, podríamos sufrir pues un cortocircuito que eventualmente podría terminar en un incendio dependiendo de las instalaciones que tengamos. Asimismo, operar o tratar de reparar o manipular aparatos eléctricos pues deteriorados o con el enchufe pues deteriorado, lo único que hacemos es arriesgarnos una descarga eléctrica que podría ser fatal. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Les he dado una serie de problemáticas, básicamente he echado la culpa a todo lo que les rodea y a ustedes mismos de las problemáticas que han podido encontrar, que tienen las incomodidades, el estrés, alguna enfermedad, y pues no les he dado soluciones todavía. Básicamente consiste, primero que nada, ordenar todos los elementos según el puesto de trabajo, según la actividad. Tenemos que clasificar las cosas. No podemos tener o no se podría concebir que una persona que se dedique, por ejemplo, a tipear documentos, algo, quizá el ejemplo es un poco sencillo, pero vamos a aplicarlo así. Una persona que se dedique a tipear documentos y tenga cajas aquí, pues, de algún repuesto, tenga engrapadoras, tenga por ahí, pues, un horno microondas en su escritorio, no, no va, no tiene ningún sentido. Entonces, solamente los objetos que vamos a utilizar para nuestra tarea diaria, los tenemos a la mano, el resto se va dependiendo de su utilización. Y a partir de eso también la limpieza va a ser más sencilla. Hoy más que nunca, en este contexto COVID-19, tenemos que garantizar una buena desinfección. Y una buena desinfección normalmente en las oficinas se realiza con amonio cuaternario. Y un fumigador no va a entrar a una oficina, sobre todo administrativa, con amonio cuaternario y no va a fumigar correctamente o simplemente no va a realizar el proceso de fumigación sobre un escritorio lleno de documentos porque los va a malograr, los va a humedecer. Entonces no estamos garantizando que las superficies que estamos tocando estén desinfectadas. Por lo tanto, podríamos estar siendo víctimas de un contagio con nuestros mismos papeles. Dicho esto, la limpieza, el orden, implica deshacernos o reubicar aquellos objetos que no estamos utilizando. Lamentablemente en nuestro medio la cultura es de acumular porque podría servir eventualmente en el futuro, porque me encariñé con determinado objeto. Y lamentablemente eso es lo que ocasiona la acumulación sumado, sí, efectivamente, y seguramente a exceso de carga laboral, documental y todo lo demás, pero si eso le sumamos esto que he mencionado, pues empeoramos el cuadro. Entonces, eh, cuando estamos en la casa, nos preocupamos por realizar un aseo. Y eso es porque básicamente esto nos genera un estado de bienestar. No es lo mismo estar en una habitación limpia y ordenada que estar en una habitación desordenada, con mal olor, pues con superficies llenas de polvo. Sencillamente eso altera nuestro estado de ánimo. Entonces lo mismo debemos aplicar en el trabajo. La falta de orden y limpieza también parte por el tema explícito de seguridad. Podemos ver ahí un extintor que en principio no está bien ubicado.
falta de orden, no está puesto como debería ser, no está en su sitio. Segundo, está bloqueado. Y tercero, seguramente está bloqueado con desechos. Ahí hay un monitor que quién sabe cuánto tiempo esté ahí, nadie lo use. No tendría por qué un monitor estar en un pasillo. Tendría que estar en un almacén, eventualmente, o inclusive de haber sido ya dado de baja de una manera contable según determine pues la entidad, ¿no? Eh, ¿Qué podemos ver ahí en esa fotografía? Al lado de un estante. Vemos una serie de cajas, envoltorios. Probablemente usemos esa palabra cachivaches que nadie más usa o que alguna vez usaron y no se volverán a usar y están allí, que nadie más toma acción sobre ellos. Entonces, la falta de recipientes apropiados también son un problema. Probablemente hay objetos pequeños, medianos, que requieran una clasificación, un sitio donde ponerlos y están regados por todas partes porque no pueden entrar en un cajón o porque no pueden clasificarse en ningún estante y por lo tanto están ahí acumulados en una caja, en una bolsa. Y esto genera y va generando también sitios de acumulación de polvo, sitio de proliferación de bacterias, de virus, de ácaros, de hongos, que hemos hablado hace un momento. Falta de orden y limpieza puede generar afectaciones a la salud. Utilicemos métodos seguros de apilamiento. Si hay una zona, un archivo donde hay que apilar cajas, pues usemos un método seguro de apilamiento de las mismas. Puede haber cajas llenas de documentos, por ejemplo, las cuales tendrían que estar a tope para poder permitir que otra caja se apile encima. No podemos pretender que una caja se apile sobre otra que no está completamente llena. Naturalmente, por el peso va a colapsar la que está abajo. Entonces, métodos seguros de apilamiento: nunca apilar en zonas de oficina, nunca apilar en pasadizos, y hemos visto cuáles son las implicancias. Estos escenarios no se pueden ver. Asumo que seguramente los han visto y todavía puede haber quedado esto un tiempo. Pero esto tiene que ir desapareciendo porque podríamos aprovechar mejor los espacios, eliminar algunas bolsas, usar más cajas, usar más depósitos, usar más estantes, y utilizar cajas llenas para apilar sobre ellas otras cajas y evitar así este tipo de aglomeración sin clasificación inclusive de objetos. Otra manera saludable y una manera inteligente de pues, ordenar y limpiar fácilmente es tener todo clasificado, que cada cosa tenga su lugar. Puede ser por medio de señalizaciones, de letreros, aunque sea un papelito impreso pegado en la pared o en el mueble según el tipo de objetos que vayan allí, ayuda bastante. Entonces, tratemos en lo posible de clasificar, digamos, los objetos, incluso una buena clasificación, un buen uso de algunas estanterías, alguna corrección en nuestros mobiliarios sin necesidad de invertir mucho, solamente modificando su posición, su utilización, puede generarnos hasta un ahorro en situaciones de sobreesfuerzos o malas posturas. Entonces, vamos a ver la reacción en cadena del orden y la limpieza. Primero que nada, antes de pasar a las 5 S, que es materia de lo que deberíamos aplicar todos, es lo mínimo necesario para lograr un área limpia y segura y por lo tanto libre de estrés, libre de enfermedades, libre de problemas, libre de accidentes en lo posible. Primero que nada, un área limpia, confortable y por lo tanto segura implica un ambiente agradable de trabajo. No es el ambiente agradable el que tiene un gran escritorio con una silla súper ergonómica, aire acondicionado, una alfombra y poca carga laboral, sino en lo que tenemos ahora mismo, podríamos generar un ambiente más agradable de lo que se tiene. Solamente limpiando, ordenando, ¿no? Y volviéndolo de esta manera seguro. Un ambiente agradable genera satisfacción personal. Una persona satisfecha con lo que tiene o con lo que hace o con lo que lo rodea, pues básicamente va a generar una mayor calidad competitiva dentro de la institución. Y una mejor calidad competitiva, un mejor estado de ánimo, pues genera también una mejor atención a un cliente, ya sea interno o externo, al compañero, a la otra área o al cliente de afuera. Es entonces
Y alguien me dirá, pero ¿cómo vamos a lograr eso con lo que tenemos? Porque en mi oficina yo tengo tales deficiencias, en mi lugar de trabajo tengo tales otras deficiencias, ¿qué tengo que hacer? Apliquemos de arranque las 5 S. Vamos a ver, vamos a hablar de las 5 S y en función a eso me dirán al final qué se puede mejorar o no y si realmente esto podría causar un impacto positivo en su área de trabajo. Primero que nada, las 5 S implica un cambio cultural, un cambio de hábitos. No es fácil aplicar las 5 S. No es solo cumplir con un checklist de algunos ítems que vamos a ver a continuación. Es un cambio de mentalidad, un cambio cultural, un cambio de hábitos. Entonces, partamos de esa premisa, porque no es solamente seguir una serie de pasos y ya. Esto tiene que volverse un hábito. Esta metodología de las 5 S, que ahora son más de 12, por cierto, pero estas 5 S básicas fue desarrollada por Hiroyuki Hirano, es un japonés, eh, que, bueno, esto se aplicó básicamente en la Toyota hace muchos años atrás ya, y pues básicamente representan la iniciación de cualquier herramienta u oportunidad de mejora a cualquier proceso. Cualquier proceso se puede mejorar aplicando las 5 S. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata. ¿Cuál es el objetivo principal de las 5 S? Crear un lugar de trabajo agradable. Ojo con esto. Organizado, productivo, eso ya son las consecuencias, donde todo esté dispuesto visualmente, donde todo esté lo necesario, lo inmediatamente necesario, lo más al alcance posible y a medida que nos alejamos, pues lo que va siendo menos necesario o de uso menos frecuente. Entonces, la idea es entender que podemos lograr un lugar de trabajo que facilite nuestras actividades. Para esto, implementar las 5 S implica primero un cambio en la parte visual del entorno que nos rodea. Para esto necesitamos un plan de acción que se desarrolle en equipo. Y no solo va a implicar el equipo de trabajo de un ambiente, de una oficina, sino también en un cambio de mentalidad, desde la cabeza hasta el último colaborador, por así decirlo, en jerarquía del lugar. Esto es un trabajo en equipo. Aplicar las 5 S no es sencillo, pero una vez logrado, van a ver, podrían observar eventualmente unos resultados que no se esperaban. También mejora temas de mantenimiento, el desempeño de los equipos, de las herramientas, de los utensilios, de todo lo que tienen alrededor, va a mejorar también sustancialmente. Nos va a permitir ubicar objetos, documentos de una manera más sencilla también, con mayor facilidad y rapidez. Y esto requiere también de realizar evaluaciones frecuentes. No es una receta que alguien aplica una vez y funciona. Es algo que se tiene que llevar y mantener en el tiempo. Situaciones que no suelen pasar si no tenemos suficiente orden y suficiente limpieza en el área de trabajo. Desorden, olvido de dónde dejé los objetos, enfermedades, estrés, carga laboral excesiva, acumulativa. Entonces, la idea es hacer más eficiente nuestra área de trabajo y con ella ser eficientes nosotros también. Vamos a de pronto descubrir algo, y esto hago un paréntesis, vamos a descubrir que nuestra área de trabajo quizás no era tan pequeña o carente de espacios como pensábamos. Normalmente, lo que ocurre en nuestras casas, con este paréntesis quiero llegar a un ejemplo, en nuestra cultura en general, la cultura latinoamericana, y si acumulamos cosas, tenemos un cuarto de depósito y lo vemos lleno, y diríamos, deberíamos tener un cuarto de depósito más grande. Si tenemos una casa, utilicemos el techo, el cuarto adicional, por ahí un patio y empezamos a acumular cosas. Y decimos, si tuviéramos un cuarto de depósito más grande, estaría ordenado. Eventualmente, y no me dejarán mentir las personas que lo han experimentado, eh, terminan mudándose quizá a un sitio donde hay un cuarto de depósito más grande. Y eventualmente ese cuarto de depósito termina más desordenado que el pequeño. Y sigue estando lleno y sigue estando desordenado. Y así sucede en una oficina. Uno tiene un cubículo pequeño, un escritorio chiquito, y todo parece estar apiñado. Y dice, necesito un escritorio más grande. Consigue aquel escritorio más grande y casualmente este está igual o más desordenado y más lleno.
Y es un círculo vicioso que nunca termina. Entonces, aplicar esta cultura asiática, esta cultura europea de separar lo que no uso, donar lo que no uso, vender lo que no uso y quedarme con lo que realmente me sirve y guardar lo que eventualmente podría usar. Eventualmente ya vamos a ver los tiempos. Genera un espacio libre, genera espacios para trabajar, genera una vista limpia de cosas que nos distraen. Entonces, esto nos va a generar finalmente una disciplina de trabajo, disciplina que por cultura normalmente nos falta también. Entonces, alguien se preguntará por qué los japoneses son tan disciplinados. Orden y limpieza, mis estimados. Esa es su base. Pero lo han orientado en diferentes procedimientos, vamos a ver algunos de ellos. Algo que podemos hacer es señalizar los lugares, los cajones, las gavetas, los estantes, qué va en cada cosa, y qué va, cada cosa, en qué lugar va. Y esta manera nos va a permitir ordenarnos un poco más. Señalizar ayuda bastante. Tenemos en esa imagen dos espacios exactamente iguales. El proceso es el mismo. Lo que cambió fue la disciplina, el orden y la limpieza. Y la manera de trabajar, la señalización ayudó. Es la misma línea de producción, la misma cantidad de trabajadores. Es más, les apostaría que luego de un proceso de ordenamiento y en el proceso que ven a la derecha, se logra más productividad y los trabajadores se fatigan menos. Esto no solo aplica a la industria, aplica en general a todo. Entonces, las 5 S nacen pues por las 5 palabras en japonés que implican seleccionar, organizar, limpiar, estandarizar y el seguimiento. Colocan un ítem, de los cuales todos son importantes, pero un ítem que tiene la misma importancia y es hacer seguimiento a que todo esto se cumpla de manera cíclica. Por eso les decía, no es una receta aplicar una sola vez, es algo continuo en el tiempo, es un hábito que debemos crear. Entonces, primero debemos separar, seleccionar lo que tenemos, aquello que es necesario para el trabajo y lo que no es necesario. Después los organizamos. De todo lo que es necesario, separamos lo necesario A de lo necesario B, de lo necesario C, lo necesario D y lo clasificamos. Luego hacemos una etapa de limpieza. Dado que ya todo está un poco más ordenado, pues limpiamos. Porque no podemos guardar objetos sucios, no podemos guardar objetos contaminados, no podemos estar usando objetos contaminados hoy en día, realidad COVID-19. Estandarizamos. Etapa 4. Clasificar, pintar, poner letreritos, poner lugares, identificar los lugares, los espacios, los rincones, según el objeto que vamos a colocar allí, lo que ya hemos organizado. Entonces, este letrero dirá, pues, aquí es la bandeja, por ejemplo, en un tema administrativo, de documentos recibidos, esta es la bandeja de documentos por procesar, esta es la bandeja de documentos por emitir, esta es la bandeja de documentos por desechar. Simple. Parece más fácil decirlo que hacerlo, pero se necesita de los procesos anteriores para lograrlo. Y finalmente esto tiene que requerir un seguimiento. Al día siguiente voy a mi centro de trabajo, voy a mi puesto de trabajo y seguramente encontraré que tal vez en alguna de las bandejas ya se ha empezado a desordenar. Tengo que volver a aplicar lo del inicio. Si no hago seguimiento y no repaso todo nuevamente, día a día, turno a turno, pues esto no va a servir. Desde ya les digo, van a fracasar en el intento. Entonces, en la primera etapa, que es la selección, hay una palabra clave. Y eso es lo que más nos cuesta. Como cultura nos cuesta mucho. Y es descartar. A nadie le gusta desprenderse de las cosas. Pero es un hecho que descartando lo que no usamos, es la única manera de pues, irnos deshaciendo con lo que nos distrae, lo que nos enferma, lo que nos estresa, lo que nos desordena. Entonces, no se puede terminar de ordenar algo en medio de cosas sin clasificar. Primero hay que seleccionar. Entonces, el proceso de selección es primero reconocer, ¿no? La oportunidad de cada objeto, definir los criterios de selección según el tipo de trabajo. Es un trabajo administrativo, es un trabajo, pues, de manufactura, es un trabajo de calidad, es un trabajo de software, de diseño. Va a depender de esos criterios. Identificar los objetos seleccionados, ya empiezo a hacer una especie de clasificación y evalúo en base a esa clasificación estos objetos
me van a servir, son los que necesito. Estos no los voy a volver a usar, no me sirven en mi trabajo. Clasificación inicial. Entonces, primero, al reconocer el área de oportunidades, atacar primero mis puntos más álgidos, que es lo que está más desordenado. Mi escritorio, mi almacén, mi casa, mi auto, que es aquello que me está generando mayor distracción, mayor estrés, que está generando mayor enfermedad, que me está generando mayores problemas o accidentes o incidentes. Reconocer la oportunidad en ese caso de mejora en prioridad en ese sentido. Entonces, tenemos una naturaleza humana, culturas más, culturas menos, pero que nos lleva a acumular las cosas, ¿no? Entonces, acumular cosas nos genera ciertos problemas. Desperdiciar espacio, lo que les decía al inicio en el ejemplo, el incrementar el inventario, tenemos que inventariar más cosas, en el caso sobre todo de las instituciones, nos obstruye el trabajo diario, porque hay más cosas que mover, más cosas en las cuales pensar, porque vemos más objetos. Y finalmente esto incrementa riesgos de salud y seguridad que, bueno, ya hemos mencionado al inicio. ¿Qué tenemos que revisar entonces? Pisos, pasillos, estaciones de trabajo, los escritorios, las oficinas, los armarios en general. Buscar si hay, por ejemplo, objetos que no corresponden para nada a mi área de trabajo. Utensilios que no corresponden. Podemos encontrar un repuesto por ahí, algún cachivache, como se dice, algún descartable, algo que no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Y así buscar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos otros objetos que sí utilizamos en el día a día o que sí utilizaríamos, pero que ya están deteriorados y ya tenemos uno nuevo de reemplazo. Este está deteriorado. Tengo dos engrapadores, uno incluso le ponen en el sticker, no funciona y lo tienen ahí guardado. Entonces, este engrapador, por decir algo, un ejemplo, ya no debería estar ahí. ¿Es una herramienta de trabajo que usan a diario? Sí, pero ya tienen otro. Ese, a desecharlo, a regalarlo, a repararlo, pero ya no puede estar en la zona de trabajo. Buscar utensilios que ya no son necesarios, han sido reemplazados por herramientas tecnológicas por ahí, y ese otro utensilio, y aunque le podamos agarrar cariño, pues ya nos está estorbando, ya no sirve para la tarea diaria, y tenemos que buscar en todas partes para ubicarlos. Entonces, ¿cuándo determinamos que un objeto es necesario y que un objeto no es necesario? Un objeto es necesario cuando se usa al menos más de una vez al mes. Y no es necesario cuando ya supere ese tiempo. Cuando en un mes ni lo tocamos, ese objeto no es necesario. Ahora, eso no implica que lo botemos a la basura. Probablemente está operativo. Podemos venderlo, regalarlo, donarlo, podemos ponerlo bajo otra actividad, dárselo a otra persona dentro de su ámbito laboral, pero no lo tengamos almacenado nosotros. Entonces, dentro de estos objetos no necesarios, los que no usamos al menos una vez al mes, ¿está de más? Entonces, ¿sería útil para alguien? Sí, entonces transfiérelo a esa persona. Guardado, no le hace bien a nadie. Si no le es útil a nadie, descártenlo. Si es obsoleto, descártenlo. Si está dañado, ¿se necesita? No, descártenlo. Si se necesita, repararlo. Si es útil para alguien, transfiéranlo, regálenlo, véndanlo. Entonces, este es un esquema que debemos aplicar también, y esto en la vida diaria, no necesariamente en un ámbito laboral. Y así podemos hacer una lista. Esta es solo la etapa de seleccionar, solo la etapa de seleccionar. Nada más que la primera S de 5. Seleccionar lo que tenemos normalmente suele ser lo más difícil. Ojo, paréntesis, usemos pues los EPPs adecuados, algunos guantes por ahí, una mascarilla, unos lentes, puede haber polvo, hongos. Bueno, evitemos también generarnos un riesgo en el proceso. Seleccionemos. Métodos de clasificación, mira, ahí los tienen, simpáticos incluso, no toman mucho tiempo, no toman mucho dinero, no toman mucho esfuerzo, básicamente un poco de creatividad. Organicemos las cosas, démosle un lugar, asignemos ya un lugar fijo, un estante, un anaquel, un cajón, y de eso no cambiemos. He ahí la última etapa de seguimiento. Antes de colocar todo en su lugar, démosle una limpieza a ese anaquel, a ese cajón, a ese escritorio, y finalmente poner los objetos clasificados, ordenados, necesarios, pero sobre un ambiente sucio, pues no tiene mucho sentido.
Organizar también implica señalizar, lo que les decía, pongamos por ahí pues un letrerito, pongamos ahí una clasificación, algo que nos permita pues organizarnos en ese sentido. Preparemos el área de trabajo, organicémoslo y clasifiquémoslo y señalicémoslo de una manera también que nos sea fácil acordarnos, inclusive con solo ver el color de una cartulina, de un expediente, de una zona de expedientes, sepamos de qué es sin necesidad de leer lo que dice ahí. Una manera, un consejo que lo dejo por ahí. Cualquier persona puede inmediatamente ver, tomar y regresar cualquier artículo. Este es el principio del organizar de las 5 S, que no solamente uno conozca qué significa el color rojo o qué significa el nombre tal, sino que cualquiera que lo lea sepa qué va ahí y cómo clasificar lo que está llevando, lo que eventualmente podría llevar a esa zona. Entonces, ¿qué artículos son necesarios? ¿Dónde irían? ¿Cuántos podrían entrar allí? Eso se define durante este proceso. Entonces, seleccionamos, ordenamos los artículos, los identificamos y los clasificamos. Esta es la primera fase de las 5 S, ¿no? ¿Dónde van? Podríamos, como les digo, utilizar rótulos, aunque sea en una cinta masking tape, en un POSIT, pero que sean pues duraderos también en el tiempo. La selección básicamente va a requerir separar todo aquello que usamos seguido de aquello que no utilizamos seguido y que finalmente no utilizamos. Recordemos esto es un círculo eh, de descarte, ¿no? Que podemos también aplicar. Es una manera de seleccionar también, ¿no? Y podríamos utilizarlo también para seleccionar los objetos dependiendo del área de trabajo, de la facilidad que tengamos en nuestra área de trabajo para realizar este proceso. Tanto así uno se puede llegar a organizar hasta en la casa, que en esa imagen, pues, naturalmente de broma, se podría apreciar qué es aplicar las 5 S, ¿no? En la organizar ya implica eso. Saber cada cosa en su lugar y saber para qué es cada cosa. La limpieza, como veíamos diciendo, pues implica básicamente determinar primero un programa de limpieza, no solamente limpiar cuando ordenamos, sino determinar un programa de limpieza. Recordemos que la limpieza es base de la salud también, no solamente física, sino emocional. Definir métodos de limpieza, usamos químicos, usamos simplemente limpiadores mecánicos, usamos aspiradoras, métodos de limpieza. Y en este programa se tiene que cumplir una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, diario, interdiario, cada 2 horas, y crear una disciplina. Se cumple a rajatabla el proceso de limpieza. Estandarizar. Básicamente, lograr un procedimiento para tu área de trabajo. ¿Cuál va a ser mi forma de trabajar para mantener ese orden que ya he logrado? Ya estoy, básicamente he logrado todos mis objetivos de orden y limpieza, pero tengo que generar un procedimiento a mí mismo, no necesariamente tengo que hacer de repente una documentación específica para trabajar en mi escritorio, pero tenemos que crearnos un procedimiento, un hábito, una serie de lineamientos para mantener esto así, porque finalmente vamos a hacer un seguimiento. La idea es que una vez integradas estas 5 S, esta selección, esta clasificación, esta organización y este procedimiento, se mantengan en el tiempo y se retroalimenten a sí mismos bajo la disciplina y el hábito pues de cada uno. Ventajas entonces, creo que las 5 S no son difíciles de aplicar. De hecho, conozco empresas, he trabajado en empresas que se aplicaban las 5 S, que el gerente general bajaba, era una empresa no pequeña. El gerente general bajaba junto con las sugerencias y hacía un paseo por todas las áreas administrativas, talleres, atención al cliente, comercial, todo. Daba una vuelta. A veces lo hacía solo los lunes, dependiendo de las épocas y de las cargas laborales, lo hacía diario. Lo hacía diario. Todos los lunes daba una vuelta y hacía observaciones y las enviaba por correo. Si no se levantaban las observaciones, memorándum al encargado. Por lo tanto, el encargado, el gerente, subgerente o la jefatura tenía que estar al tanto de que se mantenga, porque en esta empresa venían aplicando las 5 S. Una manera de hacerle seguimiento y mantener esta práctica. Lo dejo allí como sugerencia. Entonces, la idea es
que las 5 S nos generen incluso hábitos que nos permitan cumplir con nuestra carga laboral de una manera más sencilla, nos generan incluso hábitos de cumplimiento, fomentan más respeto hacia uno mismo y hacia los demás, y genera un trabajo en equipo pues más armonioso. Puede sonar esto un tanto difícil de creer, pero les aseguro que esto se da en la realidad, lo he visto, no es teoría nada más, lo he visto muchas veces aplicarse en muchas instituciones. Y finalmente, compartir estos logros y objetivos entre los compañeros de trabajo y otras áreas contagia para bien, y el trabajo en general se vuelve un hábito ordenado, limpio, libre de algunas enfermedades, libre de accidentes y de mayor productividad y menos estrés, ciertamente. Entonces, estimados, el orden y la limpieza va más allá, pues, de solo tener limpio el escritorio, pasar un trapito por ahí, pasar el alcohol para evitar ser contagiados por el COVID, dejar que fumiguen con amonio cuaternario una vez a la semana, la oficina. Va más allá de que se vean bien las cosas. Ya empieza a entrar en un ámbito de seguridad, netamente, en un ámbito pues de salud, ya lo hemos visto porque hay una serie de patógenos que se desarrollan en el desorden y en la falta de limpieza. No se puede limpiar un ambiente desordenado. Y eventualmente también en el ámbito emocional, porque es más fácil encontrar las cosas, es más fácil tener los utensilios que realmente uso pues a la mano en el momento que los necesito. Y por lo tanto la percepción del ambiente mejora, la percepción del equipo de trabajo mejora. Y esto va a dar frutos. No es fácil aplicarlo. Hemos visto la aplicación de las 5 S, cómo se tiene que dar. El primer paso es el más difícil. Siempre lo comparo con empujar un carro. Cuando uno va a empezar a empujar un carro muy pesado y sobre todo en una pendiente, e intentar mover esa inercia es muy difícil. Se llama vencer la inercia estática. Y una vez que se vence la inercia, aunque y sigue siendo agotador empujar un carro, pero ya se movió ese esfuerzo inicial, ya no es necesario. Hay que volverlo un hábito, dejamos de empujar, se para el carro y a ver quién lo vuelve a mover. Esto es un aliento continuo, pero una vez aplicado van a ver los resultados, les aseguro. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, pregunta que haya quedado suelta por ahí, para que la hagan llegar a través del panel de preguntas y respuestas. O de lo contrario, pues en el chat, ¿no? También en su defecto. En estos, Parece que no. Sí. Ah, en ya, estos Elisa, momentos sí. hemos lanzado la votación. Agradeceré puedan completarla. De igual manera te dejo la palabra para ver si cuentan con alguna consulta. Al parecer ya no tenemos preguntas. Daremos por concluida la capacitación del día de hoy. Agradecemos su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto.